Bueno, hermanos, quiero que abran sus Biblias, donde tuvimos la lectura devocional. Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10. Son unos versículos conocidos. Pienso que todos los que estamos aquí, aún niños, en algún momento hemos escuchado uno que otro mensaje de esta porción. De hecho, hay hasta un coro muy famoso que desde niños pues lo hemos cantado, ¿verdad? Y esta porción de Lucas, el capítulo 19, los primeros versículos de dicho capítulo, tiene un protagonista conocido. El protagonista por excelencia es Jesús. Pero hay un coprotagonista de esta historia. ¿Quién es? Zaqueo. Se oyó hasta bonito el corito ahí, Zaqueo. Así es. Bien, vamos a hablar de Zaqueo, un hombre como tú, como yo, un hombre que desde el punto de vista humano no tenía absolutamente nada distinto a nosotros, era de carne y hueso, igual que nosotros también, pero a más que las características físicas, que incluso se detallan algunas ahí de Zaqueo, lo que vamos a tratar tiene que ver con características espirituales de Zaqueo. Zaqueo tipifica a la visita que está con nosotros en esta noche. Zaqueo eres tú. Espiritualmente quiero que te veas en el espejo de Zaqueo. Tú eres un Zaqueo. Eres una Zaqueo. Mírate así en esta noche. El título de este mensaje es Zaqueo, el pecador encontrado por Cristo. Ese es el título. Zaqueo, el pecador encontrado por Cristo. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que hable a nuestras vidas, sobre todo a la vida de aquellos que aún no tienen su relación con Dios establecida con Cristo como canal. Tanto que esté aquí como también que pueda estar viéndonos y oyéndonos en esta noche. Este mensaje es para ti, querido amigo, sea que estés aquí o que estés en tu casa mirando por un dispositivo. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, Señor, gracias te damos, como lo hicimos ya hace un momento. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu amor. Gracias, Padre, por tu perfección y todo aquello que es perfecto como lo que haces. Gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de estar aquí y aún a los amigos que están en sus hogares, que puedan también mirar esta transmisión. Gracias porque le das la oportunidad a ellos de escuchar tu palabra. Más importante que una noticia, más importante que una película, más importante que un dibujo animado o cualquier otro programa de televisión, es este mensaje. Porque es de tu palabra, Señor, que trata. Permita, Padre, que este mensaje pueda calar en las mentes y los corazones de los amigos. Que ellos puedan conocerte, Señor. Que ellos puedan conocer esta porción de las Escrituras y que puedan verse reflejada allí, Señor. Y a nosotros, tus hijos, también, Padre, edifícanos con este mensaje para que podamos ver y recordar de dónde tú nos has sacado, Señor. Porque solamente contigo fuimos capaces, no por nuestras fuerzas, de poder salir del lodo espiritual, del fango espiritual, de la mugre espiritual que es el pecado. Que los amigos, Señor, también puedan tener esto que nosotros tenemos. Gracias, Padre. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Zaqueo, el pecador encontrado por Cristo. Esta historia que se canta mucho, se ve a Zaqueo a veces como un personaje un tanto jocoso, a este hombre que se quería, diciéndolo en buen dominicano, enganchar, un poquito más fino, trepar a un árbol para ver a Cristo, y como que nos concentramos como ahí solamente. Pero la vida de Zaqueo tiene grandes lecciones para la vida del pecador sin Cristo. Y es lo que nosotros vamos a estar viendo en los versículos del 1 al 10 de Lucas, el capítulo número 19. Este capítulo precisamente sucede luego de algunos sucesos que son también marcados y muy importantes en el capítulo 18. En el capítulo 18 vemos que Cristo nuevamente habla de su muerte,
les habla a los discípulos, pero también vemos un milagro en los versículos anteriores, versículos del 35 al 43 de Lucas, el capítulo 18, vemos que un ciego precisamente recibe la vista. Entonces todos estos sucesos se dan allí, específicamente el milagro de la vista se da en Jericó, en una ciudad importante. Luego veremos el porqué. Pero sé que has hablado, querido amigo, tal vez en muchas ocasiones de Zaqueo. Me imagino que lo conoces. Has escuchado hablar de Zaqueo, aunque no conozcas la Biblia. Sé que si yo te pregunto en esta noche quién es Zaqueo, me vas a decir algo de él. Sé que es conocida la historia, pero quiero que sepas que este mensaje no es solo una historia antigua o una enseñanza moral. Se puede hablar de moral con esta historia, pero va más allá, sino que esta historia representa la verdad sobre la condición de cada ser humano y la única solución que Dios ha provisto para el mayor problema de la humanidad, que es el pecado. Eso es la parte importante de esta historia, es eso. No es si era grande, no es si era pequeño, no es el fruto del árbol donde se subió. Es aquella medicina espiritual que Dios en su soberanía ha preparado para ti, querido amigo. Eso es lo importante y lo destacable de esta historia. El pecado es el mayor problema de la humanidad. El pecado es lo que ha separado a esta humanidad de Dios. Cuando hablamos de que esta humanidad está perdida, no es que está perdida por la economía. Cuando hablamos de que esta humanidad está perdida, no se refiere a que hay cosas políticas o socioculturales que se han perdido. Estamos hablando del pecado. El común denominador de todos los males de la raza humana es el pecado. Hay otras cosas que desde el punto de vista de la sociología se ve, como la delincuencia, la falta de buenos sistemas de educación, pero como decimos popularmente, la fiebre no está en la sábana. El problema de la delincuencia no está en la falta de escuelas o que falta un liceo en tal lugar. Es bueno que se construya el centro educativo, pero el problema de la delincuencia reside en el pecado. Y de eso se trata esta historia. En Romanos el capítulo 3, versículo 23, un versículo muy conocido por todos, dice: por cuanto todos, y la palabra todos significa ¿qué cosa? Qué bien. Todo significa todo. Por cuanto todos, por cuanto de manera absoluta, por cuanto toda la humanidad, es lo que dice Pablo aquí, ha pecado, como consecuencia directa del pecado de la humanidad. ¿Qué es entonces? Vemos acá. El ser humano está destituido, está apartado, está separado, está distanciado de todo lo que se refiere a Dios, de la gloria de Dios completamente. No hay nada, querido amigo, que tú puedas hacer que pueda acercarte a Dios por tus propias fuerzas. Tú puedes ser un altruista. Hay mucha gente que tienen organizaciones sin fines de lucro, no lucrativas, y construyen casas a personas desposeídas, le dan alimento, pero eso no los acerca a Dios. Eso puede destinarle un lugar en la sociedad y que el día que muera tal vez le hagan un busto de metal dedicado a fulano de tal, o le pongan su nombre a una calle o a un parque, pero más de ahí no funciona. El gran pecado de la humanidad es y seguirá siendo el pecado. La desobediencia a Dios, la rebeldía contra Dios, eso es el pecado. Toda desobediencia a las directrices, a la ley de Dios, a la palabra de Dios, es pecado. Pecado no es simplemente cuando alguien mata a otro, que es lo que a veces como que se dice, ¿verdad? Bueno, yo no soy pecador o pecadora porque yo no he matado a nadie, yo no le robo a nadie, yo soy un buen vecino, soy un buen trabajador o trabajadora. La palabra de Dios dice que toda desobediencia a lo que Dios dice
que toda rebeldía a aquello que la gente sabe que debe hacer y que producto de no hacerlo ya le es pecado, dice la Biblia. La realidad es esa. El ser humano es pecador y está separado de Dios. La Biblia también enseña que hay una esperanza, un camino para ser reconciliados con Dios. Y es lo que vamos a ver en esta noche. Vamos a ver nuestro primer punto de desarrollo de este mensaje. Y es el hombre sin Cristo, un pecador perdido. Ciertamente el hombre, la mujer sin Cristo está perdido. Sucumbe en el pecado en este mundo. Está perdido completamente y espiritualmente. Sin excepción, el ser humano nace pecador. Desde el principio de la humanidad, estimado amigo, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, en la palabra de Dios nosotros encontramos que la humanidad completa cae en pecado. De hecho, la palabra de Dios dice en Romanos, el capítulo 5, versículo 12, que así como el pecado entró a este sistema que vemos, entró al mundo, entró a la raza humana por un hombre, y con esto que entró detrás también. El pecado fue como la punta de la lanza. Con el pecado que entró también a la raza humana, la muerte. Y no la muerte física simplemente, sino la muerte, la separación espiritual, que es peor aún. El estar separado de Dios. Dice que así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La culpa del pecado de la humanidad la tiene la humanidad. Versículo 1 de Lucas, capítulo 19. Encontramos aquí entonces esta fascinante historia con este personaje de nombre Zaqueo, que para las características que nosotros encontramos, usted más adelante verá lo que significa el nombre Zaqueo. Dice el versículo 1, habiendo entrado Jesús en Jericó, después de que hace este milagro que encontramos a partir del versículo 35 del capítulo 18, dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Versículo 2, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, y dice también que era rico. Note lo siguiente, Zaqueo no era cualquier hombre, tampoco era cualquier colector de impuestos, no era cualquier publicano, era el jefe de ellos. Fíjese usted, imagínese usted, si para esta época un publicano era mal visto en la sociedad, eran corruptos en la sociedad, imagínese al jefe de ellos. Imagínese eso. Era el jefe de los publicanos. Hoy en día, Zaqueo hubiese trabajado en la Dirección General de Impuestos Internos, para que más o menos como que se tenga el equivalente. Se encargaba, él era el jefe, era el líder de aquellos que colectaban los impuestos, pero, ojo con lo siguiente, estimado amigo, de manera abusiva. Por eso en esta época los publicanos eran mal vistos por los judíos y eran tenidos como traicioneros, como detractores. Así eran tenidos. Y así la sociedad veía a todos los publicanos, en especial a Zaqueo, que era su jefe. Imagínese usted en esa época hablarles a ellos de una reforma tributaria, por ejemplo, que está en el tapete, ¿verdad? Este hombre era el jefe de ellos. Zaqueo era un hombre que vivía sin Cristo, estimado amigo. Zaqueo era un cobrador de impuestos, rico, pero despreciado por su pueblo, por su estilo de vida corrupto. Sin embargo, aunque Zaqueo tenía mucho dinero, y con el dinero viene otra cosa, el poder. El que tiene dinero tiene poder. El que tiene dinero tiene autoridad. Él tenía dinero, tenía posición social, estaba cercano al gobierno romano, que era el gobierno de turno. Socialmente lo tenía todo.
Zaqueo no tenía ninguna necesidad económica. El mismo versículo lo dice, era rico. Pero sin embargo, amigo, su alma estaba perdida. Lo tenía todo y teniéndolo todo, tenía nada. Aunque parezca una paradoja esto. Teniéndolo todo, Zaqueo tenía escasez espiritual. Lo que significa, estimado amigo y amiga, que las posesiones, los títulos universitarios, tu estatus social no te hace a ti ser merecedor de la salvación. Ningún ser humano sobre la faz de la tierra es merecedor de la gracia de Dios. No hay un apellido. Zaqueo tenía todo socialmente, pero su alma estaba perdida, igual que la tuya. Estaba perdida, estaba vacía. Zaqueo estaba sin esperanza, como dice la palabra de Dios. La palabra de Dios, estimado amigo, dice que el que no tiene a Cristo en su corazón, ¿sabe usted cómo está? Dice la Biblia. En Efesios capítulo 2, versículo 12, el apóstol Pablo dice que está sin Dios y sin esperanza en el mundo. Así estaba Zaqueo. Solo espiritualmente hablando. Vacío espiritualmente hablando. Con escasez espiritualmente hablando. Tenía todo humanamente lo que él pudiera desear, porque era adinerado, pero le faltaba todo. En el mundo se dice mucho, fulano es bueno, fulana es buena, nada más le falta arrepentirse. Si le falta arrepentirse, le falta todo. A Zaqueo le faltaba todo. Zaqueo representa a todo pecador sin Cristo antes de conocerle a Él. Pecadores que buscan satisfacción en las cosas del mundo, pero que siguen vacíos por dentro. Veía en las redes sociales, y sé que ustedes lo han visto también, porque no es uno que lo ha hecho, una influencer de 22 años, casi con 6 millones de seguidores, una europea. Esa noticia la vi el viernes. 22 años. Se suicidó. Previo, deja una carta con las razones. La depresión. Ella decía que estaba deprimida. Y cuando usted busca los videos de ella en las redes sociales, usted la ve contenta. Usted la ve alegre, entre comillas. Usted la ve disfrutando, entre comillas. Pero vacía, sola y sin esperanza. Como Zaqueo, solo y sin esperanza. Despreciado. Yo me imagino que cuando Zaqueo iba caminando por las calles de Jericó, el desprecio que recibía por lo que hacía. Vacíos por dentro. Esta humanidad está vacía por dentro. Y esta humanidad está tan vacía que note lo siguiente que le voy a decir. Note cómo la sociedad en la que vivimos ha cambiado. Hay una involución tan grande que, oiga lo que yo le voy a decir. Hoy en día vivimos en un culto a la ignorancia. Antes la ignorancia era tomada como ¿qué? Como un insulto. Hoy en día la ignorancia se premia y se aplaude en la música, en las redes sociales. Hoy en día hay un culto a lo feo, a lo desastroso, a lo bochornoso. Busque algunas marcas de ropa, de calzado, para que usted vea los modelos que hoy en día están creando. Son feos, horrendos, porque este mundo es feo. Este mundo sin Cristo es feo.
Y este mundo cada día, sobre todo en esta generación, está reflejando la feura que hay en su interior. Es como un monstruo que está saliendo. El pecado. El pecado destruye y afea sociedades. Decía un escritor muy conocido, ruso, Fyodor Dostoyevsky, él decía, llegará un momento que los hombres inteligentes dejarán de pensar para no ofender a los estúpidos. Estamos en esa sociedad hoy en día, donde no hay cultura, donde no hay costumbre, donde no hay nada. Zaqueo reflejaba eso. Tenía mucho dinero, recordemos eso, mucho poder, mucha autoridad por el poder adquisitivo, pero vacío. ¿Qué sigue diciendo la palabra de Dios aquí en nuestra porción base? Mire esto, ya vemos que Zaqueo era jefe de los publicanos, jefe de los que recolectaban los impuestos allí. Corrupto, él era corrupto, y usted lo va a ver más adelante, querido amigo. Mire lo que dice el versículo 3. Procuraba ver quién era Jesús. Quería saber quién era Jesús. Y vamos a dejarlo hasta ahí para seguir viendo el versículo. Este hombre rico, vacío, este hombre que estaba sin esperanza, este hombre que te representa a ti, querido amigo, querida amiga, este hombre que representa la sociedad, el mundo lejos de Dios, quería saber, quería conocer quién era Jesús. Tenía la curiosidad. Hoy en día hay gente que tiene curiosidad de saber quién es Cristo, de qué es lo que se hace en una iglesia. Pero eso se queda en mera curiosidad. Porque una vez esa curiosidad es saciada, pero es que mira quién es Cristo. Pero es que mira lo que la Biblia dice, o mira lo que hacen ahí en esa iglesia. Desaparecen. El mundo tiene curiosidad. Mucha gente quiere conocer a Jesús para saber simplemente de Él. De manera intelectual. Para ver si en verdad existió. Hay mucha gente que quiere conocer a Jesús simplemente para buscar evidencias y así poder hasta destruir la obra de Cristo, que obviamente nadie ni nada la podrá destruir. Pero hay gente que quiere conocer a Jesús simplemente para esas cosas, por las razones incorrectas. Hay gente que quiere conocer a Jesús porque entiende que de esta manera puede salir de un problema, sea económico, de salud. Hay gente que quiere conocer a Jesús porque entiende que esto como que le va dejando un lugarcito en el cielo, como dicen algunos. Hay gente que quiere conocer a Jesús simplemente para experimentar, para tener una experiencia formidable, una experiencia extrasensorial, para ver qué se siente, si es verdad que da un corrientazo. Hay gente que quiere conocer a Jesús, pero por las motivaciones incorrectas. Y yo te pregunto, querido amigo, que me ves, que me escuchas aquí o por las redes, ¿cuál es tu motivación por Cristo? ¿Cuál es tu motivación por Cristo? Porque naciste en una iglesia, como dicen. Bueno, mi motivación es porque yo nací en una iglesia. Mi motivación es porque yo quiero que mi matrimonio se arregle. ¿Cuál es tu motivación por Cristo? ¿O no tienes ninguna motivación? Los ateos, por ejemplo, los de verdad, los ateos de verdad, que a veces usted puede confundirse. No crea que el ateo no conoce la Biblia, No crea que el ateo de verdad no sabe desde el punto de vista de la literatura quién es Cristo, lo saben. Y a veces hasta mejor que muchos cristianos. ¿Pero para qué? Para contradecir a Jesús. Para buscar incongruencias, entre comillas.
No hace tanto me preguntaron eso. Yo no sé cómo ustedes los cristianos creen en Jesús si nunca lo han visto. Pero entonces ahí se la devolví. ¿Usted cree en Sócrates? Sí, porque está presente ahí, y hay un busto y hay cosas que lo dicen. Dije, pero qué extraño. Sócrates no dejó ningún escrito. Y solamente 3 personas en la historia hablaron de Sócrates. Platón, que fue su estudiante. Aristóteles, que fue estudiante de Platón. Y otro filósofo más que no recuerdo el nombre. No dejó escritos, pero usted cree en que él existió. Ahí se me quedó como medio callado. ¿Usted cree en Platón? Sí, porque la historia lo registra. Bueno, Platón por lo menos dejó aproximadamente 210 escritos que hablan de que él existió. ¿Usted cree en Aristóteles? Sí. ¿Y esas preguntas, Silvestre? Bueno, Aristóteles por lo menos tenía aproximadamente 1000 escritos que hablaban de su existencia. ¿Sabe usted cuántos escritos hablan de la existencia de Cristo? No, 5810. Y entre historiadores romanos y judíos redactaron la existencia de Cristo. Mucha gente quiere conocer a Cristo solamente para refutar cosas, buscar errores. Mira, encontré uno aquí, pero no por motivaciones correctas. Mire que sigue diciendo aquí el versículo 3. Quería conocer, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. La riqueza de Zaqueo no pudo satisfacer su necesidad espiritual, y esto nos muestra una verdad crucial, querido amigo, querida amiga. Sin Cristo, no importa cuánto tengas, cuánto logres, siempre estarás perdido, perdida. Este hombre lo quería conocer, subió a un árbol. Mire lo que dice el versículo 4. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro, dice aquí, ¿verdad? Para verle, porque había de pasar por allí. Un árbol de aproximadamente unos 10 metros de altura. Y se subió para verlo. Tenía una motivación. A pesar de su riqueza, estaba separado de Dios por su pecado. Él era adinerado, tenía influencia política, pero separado de Dios. Y la Biblia dice, separados de mí, dijo Cristo, ¿qué se puede hacer? Nada podéis hacer. El que está lejos de Dios no puede hacer espiritualmente nada. Por eso la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, querido amigo, no hay justo, no hay bueno, no hay una persona que pueda satisfacer las exigencias de Dios por su santidad. Dice la Biblia que no hay ni siquiera uno. Nadie todos somos incapaces humanamente. No hay ningún superhombre que pueda hacerlo. Por eso es que la humanidad necesita a Cristo. Porque no hay nadie bueno, nadie justo, nadie que pueda decirle a Dios, yo voy a hacer tal o cual cosa para que tú te sientas bien y como premio me des la vida eterna, me des la salvación. Nadie puede ganarse eso solo. Nadie puede obtener eso como un premio. Nadie puede hacer un trato con Dios. Si yo voy a la iglesia, tú me salvas. Hay gente que pretende hacer eso. ¿Sabía usted eso, amigo? Yo voy entonces a sembrar para poder luego sacar de allá para acá. Así no funciona la salvación. Así no funciona la vida cristiana. Y eso, amigo, tenlo bien claro. Nadie puede jugar como a la alcancía con Dios. No hay justo ni aún uno. Tú no eres justo, tú no eres bueno delante de Dios. Delante de Dios la humanidad es mala, depravada, total y absolutamente depravada.
Vaya a ver usted si no es así, que cada día el ser humano pretende querer vivir como quiera hacerlo. Por eso es más fácil decir que Dios no existe, porque si Dios no existe, ¿a quién le voy yo a rendir cuentas? A nadie, y puedo vivir como aquel animal cuadrúpedo dominicano, como el chivo sin ley, porque no existe. Pero la Biblia dice que no hay nadie bueno, no hay ni siquiera uno. Esta es la condición de todo ser humano fuera de Cristo, separado de Dios y totalmente perdido. Zaqueo estaba totalmente perdido. Zaqueo estaba totalmente lejos, separado de Dios. Zaqueo tenía todo en este mundo, pero espiritualmente era pobre. ¿Qué sigue diciendo? Los versículos que tenemos acá. Corrió, se subió al árbol, porque Jesús iba a pasar por allí. Versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y dijo, ¿quién fue que vio a quién? Jesús. Fíjese que la Biblia no dice que Zaqueo, viendo a Jesús, le dijo, estoy aquí. Jesús lo vio a él. Tuvo contacto con él. Y mire lo que dice el versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y dijo, Zaqueo, date prisa, desciende. Y mire esto, lea y escuche esto, querido amigo y querida amiga. Mire esta expresión bellísima de Cristo Jesús. Bájate de ahí, ven, date rápido. Porque hoy es, ¿qué cosa? Necesario que yo haga, ¿qué dice ahí? Que pose yo en tu casa. Querido amigo, la misma necesidad de Zaqueo la tienes tú también, espiritualmente. Esa necesidad de Cristo en la vida de Zaqueo es la misma necesidad que tienes tú también. Te es necesario conocer a Cristo Jesús, a quien Zaqueo, subiéndose a ese árbol, quería conocer, quería ver. Y esto se pone interesante ahora. Miren lo que dice la palabra de Dios. Este encuentro transformador de Zaqueo. ¿Qué dice el versículo número 6? Entonces él descendió a prisa y les recibió, como dice ahí, gozoso. Todo aquel que recibe a Cristo Jesús, entendiendo su necesidad, termina gozoso. Puede ser el delincuente más grande sobre la faz de la tierra, recibe gozo. La salvación da gozo. Mire lo que dice aquí, eso fue lo que sintió Zaqueo. Dice, le recibió gozoso. Este hombre estaba contento. A pesar de la corrupción de Zaqueo, su corazón vacío, él vio su propia necesidad. Vemos cómo en este versículo Jesús, por compasión, por amor, tiene este contacto con Zaqueo. No es Zaqueo más importante que tú, querido amigo. Al contrario, como te he dicho, ambos tienen las mismas características espirituales y la misma necesidad espiritual. Les recibió con gozo. Versículo 6. ¿Qué sigue diciendo? Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Qué es todo aquel que desobedece a Dios? Vimos al principio, pecador. Pues entonces no hay diferencia entre Zaqueo y usted. Querido amigo, amiga, que me ve y me escucha. Pero mira, él está con un hombre pecador. La Biblia dice
en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, que la salvación es por gracia. Pablo dice por medio de la fe, y eso no tiene que ver con ninguna intervención humana. Dice Pablo, porque es de Dios. Así es la gracia. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación de Zaqueo no vino por sus propios esfuerzos, sino por el amor y la gracia de Jesús. El mismo amor y la misma gracia que Dios te ofrece en esta noche también. Porque como ya te he dicho, no hay diferencia entre tú y Zaqueo. La gente estaba criticándole allí porque sabía la maldad de Zaqueo. La gente estaba murmurando, como dice ahí, porque sabían quién era Zaqueo. Te repito que un hombre detestable, un hombre que era abominable, porque era malo, era perverso, porque esas son las características del hombre y la mujer sin Cristo Jesús. Así estaba. ¿Qué dice la palabra de Dios en 1 Timoteo? Vamos allá rápidamente. 1 Timoteo, el capítulo 2, versículos 5 y 6. Estos versículos sé que nosotros los conocemos. 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Dice, porque hay un solo Dios, dice Pablo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese mediador, ese intercesor? ¿Quién es ese camino? ¿Quién es ese puente? Dice ahí. Jesucristo hombre, mire versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Qué fue lo que hizo Cristo Jesús al venir a este mundo? No fue pasear, darse en rescate por la humanidad. De ese rescate, precisamente, tocó Zaqueo. De ese rescate, los que estamos aquí, que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, nosotros hemos sido rescatados por Cristo. Y tú, amigo, puedes también ser rescatado, rescatada por Cristo. ¿Qué sigue diciendo la palabra de Dios en los siguientes versículos de esta porción interesante, impresionante? Entonces, mire el versículo 8. Primero vemos a Zaqueo, hace un ratito, un hombre malo, un hombre corrupto, un hombre que era abominable, detestable por su propia sociedad, por lo que hacía. Pero mire ahora el versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo ¿a quién? Al Señor. Y esto es bellísimo. Porque esto que vamos a ver aquí ahora es el clímax de la historia en el sentido de los resultados de cuando una persona entiende que es pecador, que es pecadora, que necesita a Cristo Jesús, que necesita la salvación y que entiende que su vida tiene que ser diferente. Esa partecita ahí marca una diferencia completa. Hay mucha gente por ahí que dice que es cristiana, que es cristiano, y usted no ve en su vida una diferencia, una marca, un antes y un después. Ahí hay problemas. Miren lo que dice el versículo 8. Dice que se puso sobre sus pies y le dijo al Señor, he aquí, Señor, que dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Este hombre ya tiene cambio en su vida. Este hombre era incapaz de hacer eso antes de conocer a Cristo. Amigo, tú vas a ser incapaz de dejar la bebida, el cigarrillo, el alcohol, el vape o vapor, como quieras decir, o juca. Eres incapaz de dejar de hacer cualquier cosa, de mentir, de decir una palabra descompuesta o mala palabra. Eres incapaz de hacerlo solo. No creas el cuento de Satanás de yo me voy a arrepentir, pero primero tengo que dejar la bebida. Es que no lo vas a hacer.
Siempre serás esclavo de Satanás, esclava de Satanás. Recuerdo una dama, un hermano y yo le predicábamos y dijo, bueno, para yo arrepentirme tengo que dejar la calle porque yo soy caliente con la calle. Oiga eso, es que vas a ser incapaz. Esto Zaqueo fue capaz de entenderlo cuando conoció al Señor. ¿A quién fue que él le dijo que iba a hacer eso? No fue a la multitud, al Señor. Es el Señor. Dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y mire esto, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo, ¿cómo dice ahí? 4 veces más, cuadruplicado. Aquí estamos viendo un antes y un después en la vida de Zaqueo, después de conocer al Salvador, a Cristo Jesús. Por eso él tenía esa necesidad. Y Cristo se lo dijo. Después de un encuentro con Jesús, Zaqueo experimentó un cambio radical. Y mírenlo ahí como lo vemos. Este hombre era pegado al dinero. Recuerden que era, ¿con qué era que él bregaba? Con dinero. Era el jefe de los que recolectaban el dinero. Que con eso era que el imperio romano podía seguir siendo un imperio fuerte. Todos los lugares que el imperio romano conquistaba, le establecía el impuesto, porque con eso ganaba el imperio. Entonces, oiga, ¿cómo era que se hacía? Si por un ejemplo, Atomayor, supongamos, era parte de las zonas conquistadas por Roma, los que colectaban los tributos, había una cantidad específica. Siempre y cuando ellos pudieran darle los tributos al César, podían poner de más todo lo que ellos quisieran a su misma gente, porque eran judíos. Por eso eran tan despreciables, porque era la misma gente clavándole el cuchillo a su misma gente. Pero este hombre ya está diferente aquí. Está dando a los pobres, está aquí devolviendo, está reparando. Y lo importante aquí no es lo que él dio material. Lo importante aquí es que Cristo Jesús transformó su vida. Por eso lo hizo, si no, no lo hacía. Si he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. El arrepentimiento de Zaqueo no fue solo una emoción momentánea. Es que yo siento como un gozo y después, ¿cuánta gente, cuántas personas sin Cristo no vienen a campañas, no van cuando se hacen campañas en las calles? Y usted lo ve ahí, hasta si usted le proyecta un himno lo cantan. Y cuando van a la casa, Zaqueo cambió. Fue diferente, no fue una emoción, fue una transformación profunda que impactó su vida completa. Y eso es lo que hace Cristo. Cuando Cristo llega a la vida de una persona, es completo que lo transforma. Completo, eso es una obra redentora completa. Eso no es por parte, como si fuera un transformer, no, completa. Cristo Jesús lo hace. Por eso le decía a un grupo de estudiantes en una capilla, creo que fue la semana pasada, me parece. Todo aquel que se acerca a la palabra de Dios y conoce a Cristo, no se queda igual. Cambia completamente, amigo mío. Completamente cambia. El arrepentimiento verdadero implica un cambio de corazón. Eso lo vemos aquí con Zaqueo. Cambió. Una decisión de abandonar el pecado y volverse a Dios. Por eso la gente no se arrepiente, Es porque entiende que si se arrepiente tiene que despojarse de sus gustos, tiene que despojarse de esos pecados que le gustan. Zaqueo entendió eso. Abandonar el pecado, volver a Dios, no se justifica. A la gente le gusta justificarse. Yo no me arrepiento porque todas las iglesias son malas. Son justificaciones.
Yo no me arrepiento, yo no quiero arreglar mi vida con Dios porque los cristianos son hipócritas. ¿Usted no ha oído expresiones así? Yo las he oído. Yo no me arrepiento porque hay muchísimas iglesias y toditas hablan de Dios de manera diferente. Eso lo dice el que quiere seguir en su pecado. Zaqueo reconoció su pecado, mostró con acciones que su vida había sido transformada por el poder de Dios. Gloria al Señor por eso. Dios puede hacerlo igual contigo, querido amigo. Mire el versículo 9, qué glorioso. Jesús le dijo, después de Zaqueo haber dicho estas palabras, versículo 9, Jesús le dijo, hoy ha venido, ¿qué fue lo que llegó ahí? La salvación. Mire, más claro de ahí no canta el gallo. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Fue salvo. Ojalá, querido amigo, que esta noche pueda llegar la salvación a tu vida también. Pueda llegar la salvación a ti. Que la obra de Cristo en la cruz también te pueda alcanzar a ti. Que tú entiendas como Zaqueo tu necesidad de Cristo Jesús. Que necesitas conocerle no como un amuleto de buena suerte. No conocer a Jesús como un personaje histórico solamente. No, tú tienes que conocer a Jesús como el único y suficiente Salvador, como lo conoció Zaqueo ese día. Que Zaqueo saqueaba, Zaqueo saqueaba. Todos los que creen en Jesús tienen la misma oportunidad. Todos. Y mire ahí el versículo 10 finalmente. Porque el Hijo del Hombre, dijo Cristo, ¿a qué vino? ¿A ser un gobernante prominente? ¿A tener riquezas? ¿A qué fue que vino Jesús? ¿A que pusieran una valla con el rostro de él de perfil? No. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y dijimos hace un rato que el ser humano sin Cristo está perdido. En conclusión, querido amigo, amiga, tú estás en la misma condición en la que estaba Zaqueo antes de encontrarse con Jesús. Perdido y sin esperanza a causa de tu pecado. Eso es una responsabilidad que tú no puedes echarle ni a tu familia, ni a la sociedad. No es que tú naciste en un país del tercer mundo y por eso tú no eres cristiano o cristiana. No, es tu propia responsabilidad, tu propio pecado. Tú pecas porque quieres pecar, porque la palabra de Dios así lo dice. Cada ser humano peca cuando de su propia concupiscencia, es como dice la Biblia, es atraído y seducido. Nadie tiene la culpa de tu pecado, eres tú. Zaqueo estaba perdido, sin esperanza. Pero hoy, al igual que Zaqueo, Jesús también te da la oportunidad de que la salvación llegue a ti. Jesús quiere tener una relación personal contigo, amigo mío. Jesús quiere ser tu Salvador. Y tú necesitas entender eso. Cristo Jesús vino a buscar y a salvar lo perdido. Hoy puede ser el día, la noche, para tú ser salvo, para tú ser salva. Hoy puede ser. El regalo de la vida eterna es gratuito, amigo, pero requiere que te arrepientas de tus pecados y que pongas tu confianza en Cristo como tu Señor y tu Salvador. Es gratuito, sí, pero tú tienes que hacerte responsable de tu vida, de tu pecado. Dios no te va a cobrar económicamente por la salvación, pero tú tienes que estar dispuesto, estar dispuesta a dejar todo a un lado y seguir a Cristo como Salvador. No sigas viviendo separado de Dios. Hoy puedes pasar de la muerte a la vida con Cristo Jesús.
Puedes pasar de las tinieblas a la luz solo creyendo en Cristo como tu Salvador. Juan capítulo 3, versículo 16, habla de que Dios, por amor, un amor tan grande por esta humanidad, ¿qué hizo? Dice Juan 3:16, tomó a Jesús para salvarte. Para que si crees en Cristo como Salvador, entendiendo que eres pecador, que eres pecadora, que necesitas que Cristo llegue a tu vida como llegó a la vida de Zaqueo, entonces así vas a ser salvo, vas a ser salva. Así que esperamos de que en esta noche entiendas que así como Zaqueo, tú necesitas conocer a Cristo Jesús. Que no es difícil porque has escuchado la palabra de Dios en esta noche, pero te toca a ti ser responsable de tu vida, de tus acciones, entendiendo tu pecado, de tu estilo de vida, y entonces aceptar a Cristo como Salvador. Que Dios en este mensaje te haya hablado, y a nosotros los que ya hace un tiempo X también estuvimos como Zaqueo, que no había diferencia tampoco entre Zaqueo y nosotros, pero que hoy en día por la gracia y la misericordia de Dios hemos conocido a Jesús como nuestro Salvador. Entendamos quiénes éramos, porque a veces como que se nos olvida eso. Entendamos quiénes éramos y de dónde Cristo nos sacó como Salvador. Eso también sirve para nosotros. Que Dios nos bendiga, que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga, y que esta noche pueda ser el día de tu salvación.